Y con Patricio Rey y sus redonditos de ricota le damos la bienvenida a Sil Marshall para hacer la columna de hoy jueves de cine y psicoanálisis. ¿Cómo estás, Sil? Buen día, gente. ¿Cómo les va? Aquí estamos. Pensé que esta mañana me iba a levantar con un paisaje blanquito, pero no. Todos pensamos lo mismo. Yo cuando me despierto digo, oh, y a ver qué onda, miro por la ventanita, nada. No, hoy no. Así que bueno, acá esperando. En algún momento yo creo que va a caer algo. Pero hace bueno, ilusión la nieve, ¿no? Hace Mientras ilusión. No sea como el Eternauta, todo bien. Pero bueno, estamos acá, te veo con gorrito, ahí estás como... Ay, sí. Hoy es uno de los días más fríos, así que nada, a cuidarse, obviamente. Totalmente. Y acá traemos pelis para que ustedes tengan opciones para disfrutar el fin de semana. Y esta vez traje un gran director de cine, de culto, independiente, que es Jim Jarmusch, con su última película que ya está disponible en nuestra querida plataforma de Movie, que esperamos que algún día nos pague la columna, que se llama Padre, Madre, Hermana y Hermano. No, bien. La I no es hermana, hermano. Hermana, hermano, claro. Es tipo lista de súper, así, una cosa y otra. Padre, Madre, Hermana, Hermano. Del año pasado, desde el 2025, y que pueden encontrar ahí en Movie. Así que... bueno, esta es un poco la invitación de hoy jueves. Ahora la Mica nos va a leer un poco la columna y qué premios ha tenido esta peli. Tengo acá la sinopsis a mano. Dice, es una película dividida en 3 actos alrededor del mismo hecho. El reencuentro de miembros de una familia. Unos hermanos ya adultos se vuelven a juntar después de años sin verse, forzados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con unos padres emocionalmente distantes. Cada una de las 3 historias tiene un lugar en un país diferente. Father está ambientada en Estados Unidos, Mother en Dublín y Sister Brother en París. O sea, tenemos 3 escenarios diferentes en esta misma peli. Y los premios, acá tengo Festival de Venecia, el León de Oro a Mejor Película. Después la Asociación de Críticos Norteamericanos también estuvo nominada a Mejor Película. Los premios Gotham nominada a Mejor Interpretación de Reparto. Bueno, varios, acá hay una lista larga. Como Mejor Película estuvo nominada en varios premios durante todo el año pasado. Los Satellite Awards también como Mejor Película Comedia o Musical, dice. Mira, debe ser como comedia musical en la misma terna. Sí, debe ser en la misma terna. No es pero bueno, esos son un poquito de las nominaciones que tuvo esta peli. Así es. Bueno, tiene grandes actuaciones como la de Adam Driver, Tom Waits, también está Cate Blanchett, Charlotte Rampling. Bueno, esos son como para nombrar las caras más famosas. Majin Bialik, no me sale el apellido, que es la de Big Bang Theory. Así que bueno, tiene grandes actuaciones. Como decía recién la Mica, son 3 episodios, son 3 familias diferentes. La primera es un padre con sus hijos, la segunda es una madre con sus hijas mujeres y la última son simplemente 2 hermanos. Y como estamos hablando de lazos y estamos hablando de familias, me pareció un hermoso ejemplo para tomar esta frase tan común de sentido popular que nosotros tenemos, que es la familia no se elige, ¿no? Es lo que nos toca. Sí. Elegimos amigos, elegimos pareja, elegimos distintos tipos de vínculos, pero la familia no la podemos elegir, es lo que nos ha tocado en suerte. Entonces, hacer algo con eso es algo que a todas las personas nos toca arreglárnosla con eso. Así que bueno, un poco para entrar en este tema, estuve investigando, hay algunas entrevistas que tuvo el director y en una de ellas decía, bueno, además de haber sido una película muy bien recibida por la crítica y demás, como delicada, íntima, lírica, a mí me pareció un poco fría y distante en lo personal, pero bueno, uno no deja de tener el ojo latinoamericano y está criado y viendo siempre continuamente familias judeo-cristianas, italianas, que bueno, esto de siempre hay como una súper emocionalidad presente cada vez que uno ve familia y cada vez que uno ve cine de familias también espera ver algo de eso. Y acá se ve una prolijidad tan interesante y un estilo
tan rígido en estas familias, particularmente en la primera y en la segunda, que un poco a mí me costó. Ahí hablo más bien desde lo personal. Entonces me fui a investigar un poquito de este director y un poquito de las entrevistas que ha hecho, y en una de ellas dice que cuando sus padres murieron descubrió unas cosas interesantes respecto a ellos. Mira. Y yo creo que un poquito se le ha colado eso en esta película, porque de las 3 escenas, la única que resulta con un matiz más cálido, más íntimo y hasta un poco más agradable de ver, diría, en mi percepción, es la última, que son de 2 hermanos gemelos. Uh-huh. Y resulta que él cuenta en esa entrevista que cuando se mueren sus padres, él se entera que su mamá tenía un hermano gemelo, con quien tenía una relación muy cercana, porque descubrió que habían tenido un padre criminal que los había abandonado, y ellos habían tenido que hacer una especie de alianza y fortaleza entre ellos. Entonces habían llegado a una sintonía tal que tenían como una especie de conexión telepática, dice. Uh-huh. Esto dice que sucede entre los mellizos y los gemelos. No sé, podríamos preguntar acá si es cierto o no. El testimonio vivo de Morena Sorda, que tiene una gemela. No es verdad. Muy bien, me parecía. Hay igual sí es verdad. Sí, conectar, sí hay una gran conexión. Ah, bien. Sí, pero no. Pero entre hermanos, en general, digamos. No, ¿Se entienden con las miradas? Sí, obvio. Sí, hay cosas. O cosas que piensan, poner que vos ya sabes que la Jaz está pensando eso. ¿Qué está pensando la Jaz ahora? No sabría decir. Pero sí hay una gran conexión que yo tengo otras hermanas que no es la misma conexión que tengo con ellas, porque claramente es como que estamos, además nosotros estamos todo el tiempo juntas. Uh-huh. Entonces sí hay una conexión ahí diferente, pero no telepática. No telepática. Bueno, él dice telepática. ¿No? Lo que así a rajatabla, lo que significa telepatía, digamos. Entonces él dice que, por ejemplo, en su casa pasaba que cuando a uno le pasaba algo, el otro automáticamente sabía qué le pasaba, y si sonaba el teléfono, la madre salía gritando de atrás: es el tío Bob. Y el tío Bob es el único chiste que aparece en las 3 historias. Claro. Entonces creo que en esta intención de hablar de familias, no queriendo hablar de su familia, lo termina haciendo, porque el chiste del tío Bob está en los 3 relatos, ¿no? Mira. Entonces es un detalle que me pareció interesante. Y otra cosa que, investigando un poquito también de la historia de él, la mamá de él era crítica de cine cuando era soltera y escribía sobre eso, entonces no le salió otra que llevarlo a ese mundo. Uh-huh. Y dice que su primer película que lo impactó muy fuertemente fue una película bastante violenta que se llama Thunder Road, de 1958. No tengo idea qué película es. Uh-huh. Y que la vio solito en el cine a los 7 años. Que la mamá por ahí lo dejaba en largas matines de cine y se iba a hacer sus cosas, y él ahí quedó como muy impactado por esa cuestión, ¿no? Entonces creo que lo familiar, creo que es difícil desembarazarnos de lo familiar, ¿no? A veces uno necesita varias estrategias para poder llegar a eso. Así que bueno, vamos a ver una primera historia donde hay un papá bastante venido menos, un papá muy mayor con 2 hijos que le tienen una especie de rechazo, con quien no hay una conexión emocional fluida, sino más bien un forzarse a estar ahí y no saber bien éticamente hasta dónde hay que preocuparse por ese padre o no. Y al mismo tiempo un padre que les hace un par de jugarretas, porque parece que desde ahí consigue un poquito de su atención. En la segunda historia vamos a ver una madre bastante rígida con sus hijas, y sus hijas en una relación muy devota con ella, intentando acomodarse a sus expectativas y a sus necesidades. Hijas mayores, hijas que no han podido tener hijos, hijas que no pueden hablar de su vida y que se juntan a tomar el té. ¿Qué tienen en común estas 2 historias? Las tazas de té, ¿no? Lo que sucede en esta especie de, que es algo que él trae mucho del cine japonés, del silencio,
y las cosas en las que se detiene especialmente la cámara dicen mucho más que los diálogos están planteados ahí. Entonces hay una pregnancia de una formalidad tan fuerte en eso de tomar el té, o el chiste de nos hemos vestido todos iguales, porque hay un color que se repite, o también una escena que sucede en cámara lenta, que es cuando los skaters pasan por la calle, ¿no? O alguien que se detiene a mirar en una ventana. Entonces me parece que hay algo de lo que el silencio intenta transmitir de lo familiar que resulta o resuena más poético que lo familiar mismo, ¿no? Porque lo que se deja entrever ahí dentro de esas casas es bastante complicado. Y un significante que a mí me llamó la atención de ambas historias, de estas primeras dos, es lo viejo. Todos los hijos estos, los 4 hijos, están preocupados por cuán viejos están los padres, ¿no? Y yo creo que eso de la vejez es algo que, ¿no?, a todos nos está como molestando un poco. Es tema de conversación entre amigos, es tema de conversación en los grupos de WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos viejos? ¿Qué hacemos con nuestros viejos? Bueno, en fin. Y ahí se cuela algo de un discurso de una época interesante como para... que no sé si es una preocupación que antes estaba tan acentuada, ¿no? Como algo, un tema un poco pesado, un poco denso, ¿no? Y bueno, eso me parece que tiene algo de en común estas dos primeras partes. La segunda no, sería la tercera parte, pero diferente de estas dos, son estos hermanos que se encuentran en una relación mucho más íntima, todos hacen un viaje tantos hacen un viaje para ir a ver a la madre, como un viaje para ir a ver al padre, como unos hermanos que hacen un viaje para ir a ver una casa vacía. Mira. Y ellos, como que hay algo respecto a la historia y a los afectos que se juegan ahí que resulta de otro matiz, de otro color. Y bueno, también un poco queda la reflexión, ¿no? Cómo se valoran los padres si están vivos y cómo se valoran cuando ya no están. Así que bueno, para traer un poco de psicoanálisis a la situación, encontré una definición de Freud del malestar en la cultura, donde él hablaba de que hay algo en la familia que hace al rechazo de la separación. En la fundación misma de la familia hay algo que, más allá de los afectos que circulan y los lazos que nos unen, hay algo que no es tan fácil de que se separe, ¿no? Y el mito fundamental es del hombre con la mujer y la mujer con sus hijos, ¿no? Obviamente que ahí, en la lectura de la época, todos se quedaban juntos por la fuerza y la pregnancia que tenía el padre en esa época, ¿no? Claro. Y si bien el quedarse juntos no es necesariamente una condición familiar, está en la base misma de la creación subjetiva, ¿no? El rechazo a la separación. Y eso se puede ir como metaforizando y siendo no tan literalmente igual a lo largo de tantas épocas y de tantas culturas, pero hay una tendencia muy generalizada de que las familias que logran más cercanía y están como en una relación afectiva más fuerte, tienden a separarse del resto, ¿no? Entonces son más simbióticas, más para adentro, más cerradas, más complejo de que puedan dejar ingresar a la diferencia. Claro. ¿No? Porque hay como una tendencia que se sostenga en la mismidad. Cuando hay algo diferente, espanta. Por eso me parece que hay algo ahí respecto a una de estas hijas que no quiere contar de su vida personal porque cree que va a espantar a los demás, ¿no? O una de estas, la única que tiene hijos, no lleva a sus hijos a la visita con su padre y con quien es el abuelo de sus chicos, también por una cuestión de no querer generar un impacto entre esas generaciones ahí. Así que bueno, es interesante todo lo que sucede para pensar la familia, ¿no? Y este patos que genera la familia, que todas las familias la han tenido y que siempre la van a tener, ¿no? Así que bueno, y la otra cuestión
interesante, que se la voy a dejar a nuestro gran psicoanalista, el Indio Solari, que está hablando mejor que yo últimamente, es respecto a la otra función que tiene la familia, que es la ficción, ¿no? Uno tiene familia y la lleva a la familia como un cuentito. Y uno se va armando ese cuentito a la medida que habla. No, porque mi mamá tal cosa, mi papá tal otra, porque bueno, eso se explica, porque mi abuela, qué sé yo, y así, ¿no? Y uno va y se presenta con alguien y termina contando algo que tiene que ver con esa ficción, y hay algo de esa ficción que vuelve sistemáticamente a repetirse, porque es parte del mito fundacional, ¿no? Y es una manera, como dice nuestro querido el Indio, de ajustar el guión de la ropa sucia, ¿no? ¿Vieron la expresión esa que dice los trapitos al sol? Sol, sí, sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Dónde se sacan los trapitos al sol? En la familia, ¿no? ¿Y cómo se ajusta eso? Y con una ficción, con una novelita. Puede ser más o menos linda, más o menos trágica, más o menos cómica. Pero es la única manera que tenemos de explicarnos por qué uno estamos con los otros, ya sea para bien o sea para mal. Así que bueno, gente, los dejo con esta peli para que vean y para que disfruten. Te va a dejar pensando la peli. Ojalá que les deje pensando algunas cosas. También eso, ¿no? Diferenciar, como decías vos al principio, cómo vemos la familia acá en Latinoamérica y cómo se ve en otros países del mundo. Bueno, sí, también está bueno porque no sé, nosotros siento que por ahí tenemos, desde la cultura, desde la estructura, somos como mucho más cariñosos, mucho más demostrativos quizás. Entonces, eso en muchas películas de este estilo se suele notar. La frialdad de los padres, qué distancia hay, por qué un hijo no quiere, no sé, contar sus problemas o qué sé yo. Entonces, no sé, porque yo lo pienso en mi núcleo familiar. A la primera persona que le cuento cuando algo me pasa o cuando quiero resolver algo es a mi mamá. Entonces, es como verlo de otra manera. También está bueno tener otras miradas. El cine ayuda mucho a eso, por suerte. Así que, nada, para quien la quiere ver, está el Movie. Nosotros tenemos la aplicación. También, si no quieren pagar la suscripción para ver la peli, pueden pedirnos a nosotras. Nosotras le pedimos el mail y nos mandan para que se la regalemos. Así es. Y puedan tener acceso a ver solamente esa peli. Así que, nada, quien quiera puede escribirnos a la comunidad de la mestiza por Instagram también, para que nosotras le pasemos el link. Así que, bueno, muchas gracias, Sil, por esta nueva columna. Como siempre, aprendemos un montón, sobre todo sobre psicoanálisis. Así que, nada, abrigarse y que sea una buena semana. Igualmente, un abrazo a todos.